Precisamente la corrupción es un fenómeno que nos afecta a todos, porque hay quien cree que solamente al gobierno, ¿no? Esto tiene repercusión en nuestra vida diaria. Ahora, la corrupción no es exclusiva del gobierno, sino que hay ambientes que propician la corrupción. Por ejemplo, cuando hay demasiado poder en los gobernantes, cuando ellos tienen mucho que decidir y no hay quien lo supervise. Es por ello que hay una constitución, que hay leyes que limitan su actuación. Desgraciadamente en México se colaron instituciones socialistas desde el siglo pasado que hicieron pensar a la gente que el que Pemex fuera del gobierno iba a beneficiar a todos, y pues ha sido uno de los principales fuentes de saqueo que hay. En los estados también tenemos un saqueo tremendo, y los gobernadores piensan que porque ayudaron a la campaña del señor presidente, tienen el derecho de robar. Esto no quiere decir que sean ellos los únicos. Atrás de muchos funcionarios corruptos hay también empresarios corruptos que hacen negocios con ellos. Tienen una cuestión de moral atrás de todo esto, pero también de exceso de reglamentaciones que hacen que la gente pues prefiera dar una mordida a estar esperando meses a que le autoricen una pequeña empresa, a que pueda, vamos a decir, circular. Hay una serie de corrupciones que se dan por el exceso de reglamentaciones. Y esto no solo es cierto en México, es también cierto en Brasil, es cierto en Perú, es cierto en varios países europeos y asiáticos. Pero dependiendo del sistema jurídico, dependiendo la simplicidad o complejidad de las leyes, es que hay más o menos corrupción. Y también aquí en México, lo que digo en un libro que publiqué que se llama Los ricos del gobierno, se ha vuelto una costumbre. Hay mucha impunidad. Por ejemplo, en Japón, de cada persona que delinque, o de cada 100 personas, 97 van a la cárcel. Aquí es al revés. De cada 100 personas que delinquen, 3 van a la cárcel. Y la mayoría de funcionarios que son acusados por la Auditoría Superior de la Federación no llegan a los jueces esas acusaciones porque se quedan en la Procuraduría General de la República, que ahí las tiene durmiendo. Entonces tenemos que los sistemas, como el mexicano, en donde hay exceso de burocracia, a donde hay mucha impunidad, propician la corrupción. Pero en un país en donde el corrupto va a la cárcel, el corrupto puede hasta sufrir la pena de muerte. Te voy a contar una anécdota que me contó en China un empresario. Dice que en China hay mucha corrupción, pero hay también leyes muy fuertes en contra de la corrupción que la han aplacado. Un empresario francés que tiene inversiones en China, le robaron su cartera, puso la queja, como a los 3 meses tocaron en su empresa y le dijeron, aquí está su cartera. Oiga, muchas gracias. ¿No quiere ir a presenciar el fusilamiento del que le robó su cartera? No, yo ya no me meto en eso. Pero las penas son duras. A los funcionarios que roban en las empresas estatales, muchos de ellos tienen pena de muerte. Y aquí, pues al ratito a los que agarraron al rato van a salir, acuérdense lo que digo, con un amparo o que ya cumplieron. ¿Por qué? Porque ellos están en cierta forma chantajeando al presidente, o se deja chantajear, porque dicen que parte de lo robado fue a la campaña del presidente. Entonces, somos el país en el mundo que tiene el segundo lugar de impunidad después de Filipinas. Y esto nos hace pues que el corrupto sepa que es muy difícil que vaya a la cárcel. Esto propicia la corrupción. Es importante dejar claro que la corrupción es equivalente a entre 9 y 10% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en educación se gasta el 2.5-3% del Producto Interno Bruto, en salubridad más o menos igual, en infraestructura, o sea que lo que se lleva a la corrupción equivale a lo que se gasta en educación, en salubridad y en infraestructura. Es decir, si no hubiera corrupción, tendríamos un país más adelantado. Los pobres tendrían mejores medios de comunicación, habría más empleos, habría más inversión. Entonces, a todos nos perjudica, porque una de las causas del atraso de México es esta corrupción que se ha multiplicado porque queda en la impunidad. Y en este gobierno se ha caracterizado por eso. Todos saben que saquearon Pemex, pero los responsables, pues ahí están, vivitos y coleando, nadie les hace nada, la Procuraduría esperando a ver si hay alguien que los acusa y ya se mueve, pero si no, estos señores están en la completa impunidad. Es cierto, en eso tiene razón el presidente.
la corrupción es un impuesto. Pero lo más grave no es tan solo que es un impuesto, es que esto hace que mucha gente no quiera pagar impuestos, y con toda razón, porque sabe que se les van a robar. Uno de mis próximos libros es precisamente sobre la tesis de que cuando el gobierno se roba los impuestos, se deslegitiman los impuestos, pierden su razón de ser. Entonces, ética y moralmente se permite evadirlos. ¿Por qué? Porque usted paga impuestos para carreteras, paga impuestos para seguridad, pero cuando usted sabe que parte de los impuestos se lo llevó un gobernador, o se lo llevó el director de Pemex, o compraron a sobreprecios y utilizaron paradójicamente a las mismas escuelas estatales públicas, y sabe que gran parte de este presupuesto se lo roban, entonces dice, pues, ¿por qué voy a pagar impuestos? Se lo están robando. Aquí en México hay la ley del embudo, lo angosto para el que paga impuestos, enseguida se atrasan un poco, ya le mandan una carta, auditorías, presiones, y las empresas cada día tienen que invertir más horas en pagar impuestos. ¿Para qué? ¿Para que esos impuestos vayan a pagar lo que se han robado? Eso es criminal. Eso hace que toda la gente esté enojada, esté decepcionada del sistema que tenemos. Es decir, hay un costo moral. Definitivamente, en el gobierno es más fácil ser inmoral y ser corrupto que en la empresa privada. Porque en la empresa privada, si usted roba en una empresa, que hay muchos casos, pues los dueños lo persiguen, tratan de evitar los robos. Pero cuando es del gobierno y no es de nadie, pues ¿qué importa? Un ejemplo interesante son los robos de gasolina. Los mismos equipos para evitar el robo de gasolina en los ductos que tiene Pemex, lo tienen empresas canadienses privadas. Allá con esos equipos no se roban un litro de gasolina, y aquí se roban toneladas de gasolina, muchos litros de gasolina. ¿Por qué? Porque los dueños de Pemex son verdaderamente los funcionarios, pero son dueños en las ganancias y no en las pérdidas. Al señor director de Pemex estuvo durante 3 años, que compró empresas que valen menos de 50 millones de dólares en 700 millones, pues a él no le importa nada, él probablemente por fuera le dieron dinero. Y ahí está, vivito y coleando y feliz de la vida, ¿no? Entonces, esto hace que nadie cuide los bienes públicos. Usted no vendería en su empresa algo que vale 1,000 en 100, los terrenos que venden los gobernadores, que valen 1,000 la hectárea o 10,000, las venden en 100 a sus amigos, a sus familiares, a sus cuates, o compran en 1,000 lo que vale 100. En Pemex yo sabía de productos que compraban que valían 10 pesos y pagaban 1,000 pesos por ellos. Nadie indagaba. Claro, por fuera, una parte se quedaba el vendedor y otra parte para el funcionario corrupto que permitía que se dieran esas anomalías. ¿La solución cuál es? Que el gobierno ya no controle empresas, que vigile a los empresarios, no que se convierta en empresarios. Podemos llegar a excesos como Venezuela. Venezuela cambió el sistema, todo lo expropió el gobierno, todo lo tiene el gobierno, entraron gobiernos populistas y ahora son el país más corrupto de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos controlan el tipo de cambio, controlan las importaciones, controlan los permisos. Entonces, la poca gente que queda produciendo tiene que darle dinero. Usted quiere dólares, hay que comprarlos en el mercado negro. Y el mercado negro los controlan los funcionarios públicos. Entonces tenemos que en los rankings de corrupción, Venezuela es el más corrupto. ¿Por qué? Por el estatismo que tiene, por las expropiaciones. Y en México vamos de lo lejos siguiendo los pasos de Venezuela. Por eso estamos mal, pero hay que ver por quién votamos el próximo sexenio, porque no vaya a ser que de Guatemala pasemos a Guatepeor, como dice un dicho por ahí. Entonces, Venezuela es un caso de escasez, de hiperinflación, de falta de respeto a los derechos humanos, en donde la corrupción es rampante, es peor que en México. En Brasil también hubo un tiempo que había una corrupción peor que en México, pero ahí metieron a la cárcel a un presidente. Ahí los jueces sí actúan. Y aquí tenemos que el Poder Judicial está esperando a que le pase algo a la Procuraduría. Y la Procuraduría ahí lo tiene todo durmiendo y con cuentagotas. Ha sido en los estados donde ha llegado la oposición, donde han acusado a los gobernantes. Pero muchas de esas acusaciones no están documentadas. Y acuérdense, veremos que en poco tiempo muchos de esos gobernadores que están ahorita detenidos o que andan buscando van a andar felices de la vida con miles de millones que se robaron y disfrutándolos en el extranjero,
mientras eso se traduce en menores niveles de vida, más desempleo y más pobreza en nuestro país.